Vamos a comenzar con la unidad 4 de ICB1 con la clase 1. En esta unidad vamos a ver el flujo de información dentro de la célula, cómo es que la información va desde el ADN hasta las proteínas. Para esta clase, los objetivos que nos planteamos son incorporar y relacionar los conceptos de ADN, genoma, cromosoma y gen, poder explicar por qué el ADN es una molécula ideal para almacenar la información genética, comprender y relacionar los conceptos de locus y alelo, asimilar que en un organismo pluricelular todas las células tienen el mismo ADN, conocer en líneas generales cómo es perpetuada la información genética y comprender que durante la copia del ADN pueden ocurrir errores, comprender el concepto de mutación, mutación somática y mutación en línea germinal. Ustedes saben, esto lo comentamos en la primera clase del curso, que ha habido una revolución en la biología que ha alcanzado la vida cotidiana. Hay medicamentos biológicos, vacunas, enzimas de uso industrial, todos producidos por ingeniería genética. La biología molecular tiene una enorme gama de aplicaciones, por ejemplo, al diagnóstico molecular de enfermedades hereditarias o de enfermedades infecciosas, y la facilidad con la que se puede editar la información genética está posibilitando la terapia génica hoy por hoy. Un primer punto que debemos abordar es cómo es transmitida la información genética. Acá tenemos una fotografía de microscopía electrónica de barrido donde vemos una serie de espermatozoides rodeando a un óvulo. En el proceso natural, uno de esos espermatozoides, un espermatozoide, fecunda al óvulo. Lo que queremos mostrar acá que es algo muy sencillo, que lo que se hereda es un conjunto de instrucciones. Esas instrucciones están en el óvulo y en el espermatozoide y tienen un impacto profundo en los organismos. Afectan lo que los organismos hacen o pueden hacer, cuánto vive, qué enfermedades pueden tener, qué sienten, qué y cómo aprenden, por ejemplo, entre miles de aspectos. Entonces, entender las instrucciones de los seres vivos nos ayuda a entendernos a nosotros y entender el mundo natural que nos rodea. Ahora bien, ADN. Sabemos que el material genético está en el ADN, también sabemos que están los genes, que están los cromosomas. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? Esa es una pregunta que abordaremos en esta clase. Y por otro lado, ¿qué información hay en la secuencia de ADN? Entonces, yendo a los conceptos de ADN, genoma, cromosoma y gen, esta diapositiva es un poco larga, simplemente por el hecho de que queremos que las definiciones queden explícitas. El ADN es la molécula de la herencia. El conjunto de moléculas de ADN de un organismo se denomina genoma. El genoma contiene entonces el total de las instrucciones de un organismo y dirige su desarrollo, funcionamiento, eh, mantenimiento, reproducción. El genoma se hereda previa replicación del ADN de célula a célula y de generación en generación. Cada molécula de ADN, junto a las proteínas que lo empaquetan, constituye un cromosoma. Entonces, el ADN junto a las moléculas que lo empaquetan es un cromosoma. La molécula de ADN contiene numerosos genes. Una molécula de ADN contiene numerosos genes. Un gen es una unidad básica de la herencia, es una región de la molécula de ADN que contiene una secuencia específica de nucleobases o de nucleótidos, como lo prefieran, con la información necesaria para la síntesis de un ARN, que a su vez usualmente contiene la información para la síntesis de una proteína. Un ARN que codifica o contiene la información para proteínas se denomina ARN mensajero o ARNM. Existen otros ARNs esenciales en la síntesis de proteínas, pero que no codifican para proteínas. Debido a que estos ARNs también están codificados por genes, empezamos a ver que no todos los genes codifican para proteínas. Los genes determinan en buena medida los rasgos heredados de un organismo. Entonces, el genoma es el conjunto de la información genética, es el conjunto de moléculas de ADN. Un cromosoma es una molécula de ADN más las proteínas que empaquetan a esa molécula de ADN. Y la molécula de ADN contiene numerosos genes. Y el gen es una unidad básica de la herencia que contiene
una secuencia específica, como decíamos, con información necesaria para la síntesis de una ARN. Muy bien. Entonces acá tenemos una célula eucariota. En el núcleo celular, acá no están ubicados en el núcleo, pero en el núcleo celular es donde se alojan los cromosomas que están dibujados acá. ¿Sí? Tenemos cromosomas, distintos cromosomas. 23 pares de cromosomas es lo que tiene el ser humano. 23 que provienen de la madre, 23 del padre. Ya veremos esto en más detalle. Entonces, acá tenemos los cromosomas. Recuerden, cada cromosoma es una molécula de ADN junto a sus proteínas de empaquetamiento. Entonces acá tenemos un cromosoma es una molécula de ADN empaquetada con las proteínas. Los cromosomas en las células nucleadas eucariotas están en el núcleo celular. La información genética entonces está organizada en genes y en cromosomas. Un cromosoma es una estructura organizada, nuevamente lo decimos, y compacta, compuesta de una larga molécula de ADN y proteínas. Funciona como soporte físico mediante el cual se organiza y se hereda la información genética. Cada cromosoma contiene numerosos genes, como decíamos, organizados en forma lineal, es decir, un gen seguido de otro, un gen adyacente a otro, como si fuera una línea, y las proteínas de los cromosomas son auxiliares, facilitan el empaquetamiento, la replicación y la transmisión del material genético durante la división celular. Entonces acá tenemos un esquema de una línea en rosado, que sería una molécula de ADN. Y si ponemos la lupa en este pedacito de la molécula de ADN que estoy señalando, vamos a ver el 0,5% del ADN de ese cromosoma, 0,5% del cromosoma, que contiene en rojo, en rosado, 15 genes en total. Lo que está en blanco son regiones intergénicas. Acá tenemos un gen, región intergénica, otro gen, región intergénica, otro gen y así. En blanco intergénico, en rosado o rojo, lo que ustedes prefieran, otro gen. Si ponemos la lupa ahora en un gen contiene de cientos a miles de nucleótidos en una secuencia determinada. En este caso, si ponemos la lupa acá, vamos a ver C, A, C, C, G, T, T, A, T, C y así. Termina el renglón 1, el gen sigue la secuencia del gen en el renglón 2, terminamos el renglón 2, la secuencia del gen sigue en el renglón 3 y así sucesivamente. Un gen entonces es una región, un segmento de ADN que controla una característica hereditaria concreta de un organismo que habitualmente codifica o contiene la información, como decíamos, para la síntesis de un ARN y este usualmente codifica para la síntesis de proteína. Acá se representa la secuencia de un gen solamente representando una de las dos hebras del ADN. Entonces, bueno, tenemos ahí A, T, G, A, T, bueno, todo este renglón, sigue en el renglón siguiente y así hasta que alcanza el final de ese gen. Ya veremos cómo están señalizados inicios y finales de los genes en los organismos. Iremos viendo eso en el correr de esta unidad. Otro punto importante es que los genes se ubican en una molécula de ADN en determinado orden. La ubicación de un gen en una molécula de ADN se denomina locus. Locus viene del griego, quiere decir lugar. Entonces, una molécula de ADN es inmensamente larga, contiene miles de genes y millones de nucleótidos, y acá estamos mostrando una representación de muchas posibles, de un fragmento pequeño de una molécula de ADN, donde tenemos bueno, las dos hebras de ADN, 5', 3', 3', 5', y acá pintado en verde claro el gen A, en este otro verde el gen B, en amarillo el gen C, en verde oscuro el gen D, el gen E en rojo. Lo que está en blanco son secuencias intergénicas, usualmente son secuencias reguladoras, iremos viendo esto en el correr de las clases. Si ampliamos acá en esta región del gen C, lo que vemos es la secuencia de ese gen C que es en este caso A, T, G, C, C, C y sigue esa secuencia de 5', 3', y la otra hebra será, como ustedes ya vieron, reversa y complementaria, es decir, 3', 5' en lugar de dirección 5', 3' de la otra hebra,
Y si acá hay una A, acá habrá una T. Si hay una T, habrá una A. G, C, C, G, C, G, C, G, G, C, A, T, G, C, G, C, y así sucesivamente. Entonces, acá de vuelta, vemos esto 5', 3'. Bueno, en fin, acá hay un AGC, 3', 5', simplemente para ubicar las secuencias en estas líneas que pusimos ahí. Nada más. Bien, un punto importante es que los genes determinan las características de los organismos, los rasgos de los organismos, pero el ambiente y los factores ambientales también influyen y determinan los rasgos de los organismos. Los rasgos entonces de un organismo son el resultado de la expresión de los genes de un organismo y de los factores ambientales y de la interacción entre ambos. Algunos rasgos están más influidos por la genética, por ejemplo la altura en el caso de los humanos, y otros más por el ambiente. Por ejemplo, qué sé yo, el idioma en el que hablamos varía dependiendo de si nacemos en Uruguay o si nacemos en la India y, y así, o en la China o en Francia. Entonces, hay como un juego ahí entre los factores ambientales y la interacción entre el genoma y los factores ambientales. Por decir algo, la araucaria que está al frente de la facultad, esa que a veces se cerca porque se le caen los cocos de allá arriba, las piñas de allá arriba, bueno, tiene un porte enorme porque está creció sobre la tierra. Sin embargo, si una araucaria la ponemos en una macetita chica, vamos a tener un árbol bonsái, vamos a tener un árbol enano. ¿Por qué? Porque el ambiente influye, no solo es la genética de esa araucaria que permite que sea un árbol que desarrolle una altura de 50, 60 metros, sino que también va a estar influido por en qué medio ambiente esa semillita es puesta, ¿no? Entonces, bien, para seguir con esto de la relación entre los genes y los rasgos y cuán compleja es esta relación, debemos mencionar que parte de esta complejidad tiene que ver con que un gen, en este caso, por ejemplo, el gen 6, puede determinar varios rasgos de un organismo. La característica 1, la 2, el rasgo 11, el, qué sé yo, el 14 y así. Es decir, un gen puede estar involucrado en más de una característica, no solamente en una. Esto es complejo y ya veremos cómo. Iremos viendo a lo largo de las clases. Pero además, una característica concreta puede estar determinada por varios genes, que es lo que vemos acá, que el gen 12, el gen 4, el gen 7, el gen 11 y el gen 14 determinan este rasgo, esta característica 7. Entonces, un gen puede determinar varios rasgos y un rasgo puede ser determinado por varios genes. Y además, los rasgos no son determinados solo determinados por los genes, sino también por el ambiente. Acá vemos un ejemplo de esto que decíamos que varios genes determinan un rasgo. Supongamos que el rasgo que estamos mirando es la biosíntesis de ubiquinona, que es este lípido que vimos que forma parte de la cadena de transporte de electrones, transportador de electrones en la cadena de transporte de electrones mitocondrial, es sintetizado a partir de varias enzimas, a partir de este precursor que es 4-hidroxibenzoico, y luego se le agrega la cola hidrofóbica, se le agrega un grupo alcohol, se le agrega un grupo metilo al alcohol, luego se descarboxila acá y se hidroxila en el anillo, luego el anillo es metilado en esta posición, luego otro alcohol y otro metilo sobre el alcohol. Es metilado ese grupo alcohol. Entonces vemos que hay una serie de enzimas, COC2, COC6, COC3, COC5, COC7, COC3 y algunas más para atrás de 4-hidroxibenzoico que participan en la biosíntesis de la ubiquinona. Entonces, cualquier gen que pueda estar afectado en la biosíntesis de la ubiquinona va a afectar a esa biosíntesis. Entonces, vemos que los genes involucrados en la biosíntesis de la ubiquinona codifican para las enzimas de la ubiquinona. Tenemos estos dos, PDSS1 y PDSS2, que son los que hacen la cola hidrofóbica, que no lo vimos acá. COC6, COC9, COC2, COC7, COC4, todos ellos participan de la biosíntesis de la ubiquinona. Entonces, cuando hay fallas, cuando hay averías en estos genes, pueden conducir a distintas enfermedades. Acá estamos viendo que varios genes están influyendo en una característica que es biosíntesis de ubiquinona.
¿Tiene ubiquinona o no tiene ubiquinona? ¿O cuánto hace ubiquinona en un organismo? Bueno, eso es un rasgo, una característica que depende de todos estos genes. Si estos genes están, bueno, habrá biosíntesis ubiquinona. Si no, bueno, puede fallar la biosíntesis ubiquinona. Al mismo tiempo, las averías o las mutaciones pueden dar lugar a proteínas que sean defectuosas en el sentido de que no catalicen correctamente alguno de los pasos de la biosíntesis de la ubiquinona. Y mutaciones en estos genes pueden dar lugar a diversas enfermedades, como puede ser la encefalopatía, la ataxia cerebral, la sordera, la atrofia óptica, valvulopatías, cardiomiopatías, fallas en el hígado, hipoplasia pulmonar, nefropatías, miopatías, una serie de condiciones pueden ser eh, manifestarse con la deficiencia de alguno de estos genes. Y noten ustedes que, por ejemplo, COX-2 afecta, produce un gran espectro de enfermedades, otros genes como COX-4 también, pero distintos genes están afectando todas estas correcto funcionamiento de todos estos órganos. Es decir, varios genes afectan una característica que es la biosíntesis ubiquinona y al mismo tiempo un gen puede dar distintos fenotipos. Por ejemplo, cuando está fallado el gen COX-2, podemos tener atrofia óptica, podemos tener ataxia cerebral, encefalopatía, eh, cardiomiopatías, nefropatías y así. Entonces acá estamos viendo un ejemplo de esto que decíamos que un gen puede determinar varios rasgos y un rasgo puede ser determinado por varios genes. Entonces estas son enfermedades asociadas a mutaciones en los genes de la biosíntesis de la ubiquinona. Los cromosomas, decíamos, volvemos un poquitito para atrás, ahora estamos yendo de cromosomas a genes, a ADN y estamos jugando con estos conceptos que se relacionan todos entre ellos. Los cromosomas, decíamos, son moléculas de ADN inmensamente largas empaquetadas con proteína. Acá tenemos la molécula de ADN que tiene un calibre de 2 nanómetros, pero una molécula de ADN humana puede tener hasta 2 metros de largo. Entonces, esos 2 metros hay que empaquetarlos para que entren dentro del núcleo celular, que en una célula eucariota es de 5 a 10 micras, o sea, milésimas de milímetro. Entonces, micrómetros. Cuando tenemos algo de 2 metros, tenemos que empaquetarlo para que eso pueda estar en el núcleo. Y eso es facilitado por las proteínas. Entonces, acá tenemos una unidad básica de empaquetamiento, fibra de cromatina de 30 nanómetros, que es la que vemos acá. Acá tenemos una fibra de cromatina en que vemos cómo se asocian los distintos nucleosomas. Por su parte, la fibra de cromatina, que ya tiene 30 nanómetros, puede formar bucles, como estamos viendo acá, que son como estos lazos que estamos viendo, donde esta fibra de cromatina se repliega formando estos lazos, estos bucles que vemos acá. Y este bucle de cromatina que tiene 300 nanómetros puede a su vez torcerse formando esta cromatina condensada de 700 nanómetros. Esto es lo que vemos acá, que es un cromosoma, como tenemos acá. Este es un cromosoma, todo esto que estoy señalando, que en este caso es metafásico, está replicado, está pronto para la división celular. Es un cromosoma pronto para la división celular. Ya se replicó y un cromosoma, una cromátide, como se llama a cada una de estas partes del cromosoma hermano, metafásico, irá a cada una de las células hijas. Esta una y esta la otra. Entonces, viendo esto ahora desde el cromosoma metafásico hacia arriba, si ponemos la lupa acá, vemos la cromatina condensada. Si ponemos la lupa acá, vemos eh, estos lazos. Si ponemos la lupa acá sobre este bucle, vemos la fibra de cromatina de 30 nanómetros. Si ponemos la lupa acá, vemos los nucleosomas. Si ponemos la lupa acá, vemos la molécula de ADN. Vamos a ver ahora esta animación, a ver si la podemos, a ver si podemos verla. Entonces, vamos acá a ver una animación sobre la compactación del ADN.
Ahí tienen ustedes el soma con el ADN alrededor del nucleosoma, ¿verdad? Esto es un proceso de transcripción que no lo vamos a ver ahora, pero es cómo del ADN se pasa al ARN. Perdón que estamos viendo un video que no sé qué quería que viéramos. Un segundito. Voy a ir para atrás porque acá me jugó una mala pasada. El, eh, no es el video que queríamos, que quería que viéramos. Así que voy a poner ahora el link correcto porque lo que quería que vieran era la compactación del ADN y no este otro video que está aquí. Vamos a ver ahora. In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up so that 6 feet of this long molecule fits into the microscopic nucleus of every cell. The process starts when DNA is wrapped around special protein molecules called histones. Ahí tienen The las combined histonas link y of el DNA ADN. and protein is called a nucleosome. Esto es un nucleosoma y tienen varios nucleosomas. The nucleosomes are packaged into a thread known as chromatin. This fiber is then looped and further packaged using other proteins which are not shown here. Ahí tienen ustedes cómo se van asociando los nucleosomas y además empiezan a formar The esas end result is that the DNA is fibras que tightly packed veíamos. into the familiar structures we can see through a microscope. Chromosomes. Chromosomes are not always present. They form around the time cells divide when the two copies of the cell's DNA need to be separated. At other times, as we can see now after the cell has divided, our DNA is less highly organized. It is still wrapped up around the histones, but not coiled into chromosomes. Bien, vamos a volver ahora a la presentación. Queríamos ver esa animación y ahora volvemos a la presentación. Entonces, el genoma, que es el conjunto de la información genética de los organismos, perdón que voy a agarrar para señalar, contiene el conjunto de la información genética del organismo. Uno puede preguntarse, bueno, ¿cuán grande es un genoma? ¿Cuántos genes tiene? Bueno, en principio el genoma más pequeño que se conoce es el de Mycoplasma genitalis, que tiene un único cromosoma, 475 genes y 580.000 nucleótidos. Este es el genoma más chico que se conoce, que es el de una bacteria, Mycoplasma genitalis, como decíamos. El genoma humano tiene 23 pares de cromosomas del orden de 22.000 genes que codifican para proteínas y 3 por 10 a la 10 nucleótidos. Es decir, una enorme cantidad de información en estos 3 por 10 a la 10 nucleótidos. Los organismos diploides, como el ser humano, contienen dos juegos de información genética, uno de cada progenitor. Los cromosomas de cada progenitor se denominan homólogos, es decir, tenemos un cromosoma 1 materno y un 1 paterno. Ese uno materno y uno paterno son cromosomas homólogos. Un cromosoma 2 materno y uno 2 paterno, esos 2 materno y 2 paterno son cromosomas homólogos. Entonces, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, 23 que provienen de la madre, 23 que provienen del padre. 22 de ellos son autosomas, son iguales en el hombre y en la mujer, en el caso del ser humano, y estos son homólogos. Y además hay en el ser humano un par de cromosomas sexuales, es decir, que difieren entre la mujer y el hombre. En la mujer son XX y en el hombre son X e Y. XX son cromosomas homólogos y X e Y son parcialmente homólogos. Acá tenemos cromosoma 1,
el par de cromosomas 1, en este caso replicado y ya pronto para la división celular, cada uno de ellos, el cromosoma 2, el cromosoma 3, el 4, el 5, el 6, cada vez más chicos, hasta el 22, que es el más chiquito. Luego tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y, que es el par de cromosomas 23, que son los cromosomas sexuales. En las células eucariotas, el material genético, como ya dijimos, está en el núcleo celular, dentro del núcleo celular. Decíamos, los organismos diploides contienen dos juegos de información, uno de cada progenitor. Y en principio, entonces, pueden contener dos copias diferentes de cada gen. A estas copias eh, posibles de cada gen las denominamos alelos. Son variantes de un gen. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros heredamos un conjunto de cromosomas de nuestra madre y un conjunto de cromosomas de nuestro padre. Y los cromosomas de nuestra madre vienen con su historia, que es la de los abuelos maternos, los bisabuelos maternos y así. En cambio, el cromosoma paterno viene con su historia, la de los abuelos paternos, los bisabuelos paternos, los tatarabuelos paternos y así. Entonces, cada molécula de ADN, tanto la que proviene de la madre como del padre, vienen con su historial. Y su historial implica que a lo largo de toda su trayectoria evolutiva han ido acumulando diferentes mutaciones. Entonces, acá estamos representando un cromosoma 1 materno con el gen A, el B, seguido del C, del D, del E. Entonces, tenemos estos genes en el cromosoma 1 materno en este orden. En el cromosoma 1 paterno tenemos los mismos genes, mismos entre comillas, ya vamos a ver esto un poco mejor, en el mismo orden. El gen A, el gen B, el gen C, el gen D, el gen E. Pero noten ustedes que el gen A materno y paterno están pintados igual, digamos así. En cambio, el gen B materno y el gen B paterno están pintados diferente. Este está como pintado como con rayitas. Entonces acá tenemos que el gen B paterno en algún punto es como si viniera con una marquita, con una mutación que hace que difiera del gen B materno. El gen C y el materno y paterno están pintados iguales y lo que estamos representando con ese amarillo idéntico o en el gen A con el verde claro idéntico es que tienen exactamente la misma secuencia. Si vemos ahora el gen D, vamos a ver que el gen D de la madre tiene estas rayitas, en cambio el gen D del padre no. Entonces este gen D materno que proviene de la historia de ese cromosoma de la madre difiere en la secuencia, en algún lugar, puede ser en un nucleótido, en muchos nucleótidos, del gen D del padre que viene con su historia. Y acá tenemos el gen E que lo pintamos igual para la madre y el padre y por lo tanto estamos suponiendo que tienen la misma secuencia. Entonces, la secuencia de un gen de los dos progenitores puede diferir. Esto es así porque la información genética de cada progenitor, como decíamos, tiene su historia, lo cual puede acarrear diferentes mutaciones en su historial. No son las mismas las mutaciones que acarrea el genoma materno que el que acarrea el genoma paterno. Las variantes de un gen que ocupan el mismo locus, recuerden que el locus era el lugar que ocupaba un gen en el cromosoma, se denominan alelos. Decimos que un individuo es homocigota para un gen, por ejemplo, para la homocigota para el gen A, cuando ambos alelos son idénticos en secuencia en un par de cromosomas homólogos. Acá tenemos el cromosoma materno 1 y el cromosoma paterno 1, y acá el gen A lo pintamos idéntico en ambos. ¿Por qué? Porque tiene la misma secuencia. Entonces decimos que es homocigota en A. Tiene dos copias idénticas del mismo alelo en un locus determinado, en este caso el locus del gen A. En cambio, el gen D es heterocigota porque tiene copias diferentes para un gen dado. Noten que acá este difiere de este y por lo tanto hay una secuencia que es diferente. Entonces, este es homocigota, en este caso estamos representando homocigota para A, heterocigota para B, homocigota para C, heterocigota para D, homocigota para E. Bien. Variaciones sobre el genoma, entonces.
Para una persona, para un individuo, cada uno de nosotros puede tener dos alelos diferentes, el que proviene de la madre o el que proviene del padre. En principio, pueden ser el mismo si en el caso que sea homocigota para un gen, pero pueden contener hasta dos alelos diferentes, el que proviene de la madre y el del padre. Pero sin embargo, en una población, el número de alelos es mucho mayor, porque yo puedo tener un par de alelos para el gen A, pero un primo mío puede tener un alelo diferente porque no tiene los mismos progenitores. Y otro persona en el planeta puede tener otro alelo diferente para el gen A. Entonces, esto hay algo que estamos viendo, que en esta variedad de alelos, de copias alternativas de un gen, empieza a manifestarse ese concepto de diversidad. Todos los humanos somos distintos. ¿Cuántos genomas humanos hay? Bueno, hay tantos como seres humanos sobre el planeta. ¿Cuántos, cuán distintos somos los humanos? Bueno, el genoma humano y el del chimpancé difieren aproximadamente en un 1% de los nucleótidos y entre humanos es menor al 0,1% en promedio. Lógicamente, mi genoma va a ser más parecido al de mi hermano que al de un japonés y el de un japonés va a ser más parecido al de su hermano que a mi genoma, pero en promedio es esa la diferencia que estamos viendo. Los genes están hechos de ADN, decíamos, la información está en la secuencia. El genoma humano tiene 10 a la 10 nucleótidos y se muestra debajo un fragmento de una molécula de ADN. Acá tenemos 5' A, T, G, C, C, C. Bueno, y esto continúa hacia el 3'. Y la otra hebra es reversa y complementaria. Tenemos 3', T, A, C, G, G, G y hacia el 5'. Dejamos, si ponemos así, solamente una hebra, bueno, está implícito que esta secuencia está expresada de 5' a 3'. Podemos representar solamente la secuencia de bases como porque el esqueleto azúcar fosfato es invariable en la molécula de ADN. Entonces, como además las secuencias de las dos cadenas son reversas y complementarias, se puede escribir la secuencia de una de ellas y no necesariamente hay que escribir la secuencia de las dos. Y siempre que se pone sin una única secuencia, está implícito que esa secuencia es de 5' a 3'. Previo a la división celular, el ADN debe ser, ahora vamos a ver un poco este asunto, que previo a cada división celular, el ADN debe ser replicado y los cromosomas separados. Entonces tenemos una célula eh, que da lugar a dos células hijas acá, y estamos representando la doble hebra de ADN acá de un cromosoma, la doble hebra de ADN. Noten ustedes que cada una de las células hijas se queda con una hebra vieja, que sería la hebra roja de la célula parental, y tiene una hebra recién sintetizada, que es la que vemos en azul acá. Esta célula tiene una cadena nucleotídica roja original y una que se sintetizó previo a la división celular, que es esta azul. Y la otra célula hija es lo mismo, tiene la otra hebra original y recién sintetizada la hebra reversa y complementaria a esa otra hebra original. Esta célula, a su vez, se divide en otras dos y cada una de estas hebras, de las células hijas, hereda una hebra de esta célula. Esta va a heredar la roja y una naranja recién sintetizada y esta otra célula va a heredar la hebra que veíamos acá en azul y la otra recién sintetizada. Y lo mismo otro tanto acá. Bueno, y esto es así y se obtienen réplicas por este mecanismo de apareamiento de bases que ahora volveremos sobre él, que ya vimos previamente. Pero lo que queremos dejar, como decir, consignado acá es que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Por qué? Porque cada célula conserva una hebra original, no las dos, sino que cada célula hija conserva una hebra de ADN original y a eso le llamamos replicación semiconservativa, es decir, conserva la mitad, una hebra de las dos hebras. Esto, bueno, el mecanismo por el que se copia tiene que ver con el apareamiento de bases A, T, C con G, T con A, G con C, G con C, T con A, T con A y así. AT, CG es el apareamiento de bases y las cadenas son antiparalelas. Entonces, esto es
lo que ya vimos en la unidad 2, el ADN tiene una estructura que puede ser copiada. Entonces acá tenemos la doble hebra y en blanco la doble hebra original y en negro la hebra recién sintetizada. Y acá tenemos otra representación de esto mismo. En gris tenemos la doble hebra original. Si esas dos hebras se separan, bueno, ¿cómo se va a copiar? Bueno, utilizando a cada una de ellas como molde. Si acá había una A, vendrá una T. Si acá había una A, una T, una C, una G, una C y una G. En este otro lado semiconservativo, conserva esta hebra que había una T, entonces vendrá una A, T vendrá una A, G vendrá una C, G vendrá una C. Entonces, donde había un par a T, ahora tendremos dos pares a T. Donde había pares CG, pues tendremos dos pares CG con la replicación del ADN. La enzima que cataliza la síntesis de ADN es la ADN polimerasa que adiciona desoxirribonucleótidos al extremo 3' de una cadena en crecimiento. La cadena en crecimiento se alarga de a un nucleótido a la vez por ciclo catalítico. Esto previo a la división celular se sintetiza ADN para las dos células hijas, previo a la división celular. Entonces se sintetiza, se agrega de a un nucleótido en la dirección 5' 3', es decir, se adiciona al extremo 3'. Recuerden que C se unía a G por 3 enlaces de hidrógeno, A se unía a T por 2 enlaces de hidrógeno. Entonces acá tenemos extremo 5', T, C, A, C. Y acá vendrá una C, porque aquí tenemos una G. Entonces acá la ADN polimerasa cataliza la adición de este nucleótido, se libera este pirofosfato que además es luego, eh, posteriormente, hidrolizado a dos iones fosfato. Entonces, bueno, simplemente esta es la hebra eh, molde o parental y esta es la en rojo, estamos viendo la hebra recién que se está sintetizando. Se agregan nucleótidos entonces al extremo 3' de una cadena en crecimiento. Bueno, acá tenemos un pequeño un ejercicio de múltiple opción. Dice, considere el fragmento mostrado de una hebra de ADN en dirección 5' 3'. Los puntos suspensivos indican que la secuencia continúa a ambos lados. Puntos suspensivos TA, TA, CA, TTG, puntos suspensivos. Dice, ¿cómo razona usted será la secuencia de la hebra reversa y complementaria en dirección 5' 3' correspondiente a ese fragmento? Entonces nos da estas opciones. Bueno, acá lo que tenemos que ver es que si esto está de 5' 3' y tenemos T, A, T, A, C, A, T, T, G, la otra hebra será 3' A, T, A, T, G, T, A, C, 5'. Por lo tanto, de 5' a 3', que es lo que nos pide, será C, A, T, G, T, A, T, A. Y esa es la opción A. C, A, C, A. Acá esto es 5', 3'. Por lo tanto, en la otra, esto es 5' de este lado, 3' de este otro. Será C, A, T, G, T, T, A, T, A. Creo que sobra una letra y hay algo que sobra. Pero es la opción A la correcta. Quizás hay una letra de más en las opciones. Me quedé mirando eso. La otra pregunta dice, la ADN polimerasa cataliza la adición de un desoxirribonucleótido A, el extremo 3', opción A, el extremo 3' de una cadena de ADN en crecimiento, B, el extremo 5' de una cadena en crecimiento, C, el extremo 3' de una cadena de ARN en crecimiento. D, el extremo 5' de una cadena de ARN en crecimiento. Bueno, la ADN polimerasa sintetiza ADN, no ARN. De modo que las opciones C y D las descartamos. Luego tenemos entre estas dos opciones, ¿dónde adiciona desoxirribonucleótidos la ADN polimerasa? Bueno, lo dijimos recién, adiciona desoxirribonucleótidos al extremo 3' de una cadena en crecimiento. Nunca crece por el extremo 5'. Entonces adiciona a el extremo 3' de una cadena de ADN en crecimiento. Opción A es la correcta.
También queremos mencionar en esta clase que en un organismo pluricelular todas las células tienen el mismo ADN. Provenimos, los organismos pluricelulares, acá estamos esquematizando un gusano que ahora no puedo por el zoom, si no se estaría moviendo el GIF ese, que proviene de un cigoto y da lugar a 959 células como gusano adulto. Entonces, este cigoto o óvulo fecundado se divide en dos células y cada una de estas dos células en dos células y así sucesivamente va dando lugar a numerosas células. Algunas de ellas mueren y mueren naturalmente como una cuestión programada del desarrollo, que son algunas crucecitas que andan por ahí. Por eso lo del número impar, 959 células, porque algunas mueren a lo largo del desarrollo. Pero noten ustedes que en 50 horas, esto es horas, tenemos un organismo completamente desarrollado que tiene faringe, neuronas, epidermis, vulva, gónada somática, intestino y línea germinal. Ya vamos a volver al concepto de línea germinal que ya hemos estado manejando en parte. Noten que la faringe, las neuronas y el intestino es como de lo primero que empieza a desarrollarse, porque ni bien sale la larvita del gusanito a conquistar el mundo, bueno, tiene que poder alimentarse y poder censar el mundo exterior. Luego, la formación de los gametos viene como a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso. Acá tenemos en cada una de estas divisiones que da lugar a dos células, y a dos células, y otras dos, y otras dos, y otras dos, y así sucesivamente. Y el punto que queremos recalcar es que, aunque las células sean de la faringe, o neuronas, o epidermis, o de la vulva, o de la gónada somática, la gónada es el órgano reproductor, o del intestino o de la línea germinal, siempre van a tener el mismo ADN. Todas las células tienen el mismo ADN. Entonces, pese a que todas las células tienen la misma información, tenemos distintos tipos celulares. Células nerviosas, por ejemplo, en un ser humano o en el gusano, especializadas en eh, conducción nerviosa, o un linfocito que en un mamífero, el gusano no tiene linfocitos, en un mamífero como el ser humano, están especializados en producir anticuerpos. Entonces, ¿cómo es que tenemos distintos tipos celulares si la información es la misma? Bueno, simplemente porque diferentes genes de... leen diferentes partes de la información, leen diferentes genes. Entonces, por ejemplo, acá estamos ilustrando una neurona, este es el ADN, estamos ilustrando una neurona y tenemos unas proteínas acá en rosado, que son proteínas neuronales específicamente, por ejemplo, canales iónicos. Entonces, estos genes son leídos solamente y se expresan solamente en las neuronas, porque están especializadas en leer esa información y producir canales iónicos. Estas proteínas que vemos en verde son proteínas housekeeping o proteínas domésticas que están en todas las células y se encargan de, bueno, de que la célula pueda sintetizar proteínas, obtener energía, etcétera. Y todas las células tienen ese conjunto, expresan ese conjunto de genes. Pero los linfocitos no expresan canales iónicos, pero por ejemplo, expresan anticuerpos, producen anticuerpos que nos sirven para defendernos de los patógenos, por ejemplo. Entonces, acá se están leyendo otros genes. Esta información de los linfocitos que se lee en los linfocitos está también en las neuronas. Y la información que se lee en las neuronas también está en el linfocito. Pero simplemente en la neurona se expresa esta información correspondiente a los canales, pero no la información correspondiente a los anticuerpos. Y en los linfocitos se expresa se lee esa información correspondiente a los anticuerpos, pero no la información correspondiente a los canales iónicos. Por otro lado, las proteínas que son comunes a todas las células, porque forman los ribosomas, porque participan en la síntesis proteica, porque participan en obtener energía, son expresadas tanto por las neuronas como por los linfocitos. Entonces, los diferentes tipos celulares se diferencian porque expresan diferentes genes, leen diferentes partes de la información. Y eso es lo que vemos acá, que son los ARNs, estos que están separados por medios bioinformáticos, los distintos tipos celulares difieren en que expresan diferentes genes. Por ejemplo, acá hay, volviendo al caso del gusano, tenemos genes que son específicamente expresados en la vulva y en el útero, genes que son expresados específicamente en la línea germinal o en el músculo o en el esperma o en las neuronas o en el intestino, vemos acá, o en la faringe. Todos estos genes son los que
son diferencialmente expresados en la hipodermis, por ejemplo, y así. A su vez, si ponemos la lupa acá en este conjunto de células que son en lo que expresan las neuronas, que son todos estos genes, vamos a ver que las distintas neuronas expresan distintos genes también dentro de las neuronas. Acá están todos los genes expresados por las neuronas, pero a su vez hay una enorme variedad en que una neurona puede expresar determinados genes, otros, y así sucesivamente. Esto es como poner una lupa sobre las neuronas y ver el detalle de los tipos neuronales que vemos acá. Entonces, estos genes están siendo expresados por la neurona WB, estos otros por la neurona ASK y así. El punto es que los distintos genes expresan diferentes genes. Hay genes que son transcriptos a ARN en la neurona que son diferentes a los transcriptos en la hipodermis. Lógicamente hay genes que se transcriben en todas las células, pero acá estamos viendo simplemente los diferenciales con distinto colorcito. Bien, las implicancias de la naturaleza y estructura del material hereditario. Sabemos que el ADN es una molécula ideal para aportar información hereditaria. El apareamiento de bases es un mecanismo simple que asegura la obtención de réplicas y la información está en las dos hebras. Eso tiene implicancias para la reparación del ADN, porque si se eh, embroma, digamos, la información en una hebra, está la otra aún a partir de la cual se puede ser reparado. El ADN es relativamente inerte desde el punto de vista químico, si bien no es inmutable. Pueden haber errores en la copia y además pueden haber errores por pueden haber mutaciones por agentes físicos o químicos, es decir, no es inmutable. La estructura del ADN explica una parte de la teoría de la evolución. El cambio de la secuencia de ADN, que puede ocurrir bien por errores en la copia o bien por eh, eh, daño físico o químico del ADN, genera variabilidad sobre la cual la selección natural puede después operar. Entonces, la estructura del ADN, el hecho de que pueda copiarse con algún error, si bien A va con T y T con A y C con G y G con C, en algunos casos hay una tasa, hay siempre nucleótidos mal incorporados y eso genera variabilidad. Y sobre esa variabilidad es sobre la que opera la selección natural, es el sustrato de la selección natural. En relación al vocabulario de esta clase, queremos que retengan el concepto de ADN, gen, cromosoma, genoma, nucleosoma, cromatina, que es la asociación de ADN con proteínas, locus, que es la ubicación de un gen, loci es el plural de locus, alelo, homocigota, heterocigota, mutación, replicación semiconservativa, información reversa y complementaria, como vimos, 5' 3', 3', 5', A se aparea con T, C con G. Bueno, esto es todo lo que teníamos para comentar hoy, así que voy a dejar de compartir y voy a eh, dejar de grabar esta clase. Y